Buenos días, que el Señor les continúe bendiciendo. Les invito a buscar en sus Biblias, en el Evangelio según San Juan, capítulo 20. Vamos a tener la lectura del versículo 24 al 31. Evangelio según San Juan, capítulo 20, del 24 al 31. Dice así la palabra de Dios. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, venimos nuevamente delante de tu presencia. Te damos gracias porque como cantábamos, Señor, no hay palabras para poder nosotros describir, Señor, tu favor, tu gracia para con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú tuviste a bien, Señor, en tu plan redentor, venir a esta tierra, vivir una vida perfecta, sin pecado, Señor, cumpliendo a cabalidad la ley. Y, Señor, te entregaste voluntariamente por nosotros ante tus verdugos, Señor, para ser, Señor, crucificado. Ahí, Señor, fuiste clavado, fuiste, Señor, vituperado, fuiste, Señor, enjuiciado por pecados que no cometiste. Llevaste sobre ti, Señor, toda nuestra carga, todo nuestro mal, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú tomaste nuestro lugar. Te damos gracias porque, como estaba dicho, Señor, por ti mismo, al tercer día te levantaste de entre los muertos. Y te damos gracias, Señor, porque tu resurrección es una prueba, Señor, fehaciente de que has vencido la muerte y su poder, Señor. Que tu resurrección, Señor, demuestra que tú, Señor, has vencido, Señor, toda obra, Señor, del enemigo. El enemigo fue vencido, Señor, en la cruz, como estaba profetizado en Génesis 3:15. Tú lo heriste, Señor, con herida de muerte. Te damos gracias, oh Dios, porque por tu favor estamos aquí hoy. Y te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú tienes para nosotros. Sabemos, Señor, que aún hay personas que no creen. Pero te damos gracias, Señor, porque hay pruebas, hay muchas pruebas, Señor, que hablan de que todo lo que tú dijiste, Señor, y de todo lo que tú declaraste ser, es verdad. Ayúdanos, Señor, y ilumina nuestro entendimiento, Señor. Danos comprensión, Señor, y sabiduría para entender esta palabra el día de hoy. Ayúdame como expositor, Señor, como instrumento tuyo a trazar bien esta palabra de verdad. Y ayúdanos, Señor, a que podamos entenderla con facilidad, con sencillez, Señor. Te lo pedimos, Padre, dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bien, dice este texto que en la noche del domingo, Jesús resucitó un domingo, el primer día de la semana, y como se acordarán lo que vimos el domingo pasado, aun siendo de noche, las mujeres salieron al sepulcro para embalsamar el cuerpo de Jesús. Ellos no creían ninguno, ni las mujeres ni los discípulos creían en la resurrección de Jesús. Y como habíamos dicho, lo que iban a buscar las mujeres era un cadáver. Pero hemos visto cómo el Señor ya no estaba ahí. Y después de su resurrección, Él comienza a aparecer a las personas que estuvieron con Él. Vemos que apareció a María Magdalena y en ese momento le dice que no lo toque. Y uno ve ahora, en lo que hemos leído, que le permite a Tomás, es más, le invita a Tomás a tocarle. Entonces vamos a ver algunas cosas con respecto a eso. Pero dice que Jesús apareció también en la noche de ese domingo, después de haber aparecido a las mujeres. Pedro y Juan, a pesar de que corrieron al sepulcro, no vieron a Jesús. Jesús se apareció a las mujeres. Pero en la noche de ese domingo Jesús apareció a 10 de ellos. Digo 10 porque Tomás no estaba. ¿Ok? Y Judas ya se había, ¿verdad?, ahorcado, había muerto. Entonces quedaban solamente 11, pero de esos 11 solo había 10 esa noche. Tomás no estaba. Y trae, ¿verdad?, Jesús consuelo a estos hombres que estaban escondidos, tal vez estaban tristes, y les dice paz a vosotros, que es el mismo saludo que va a dar ahora cuando se aparece también 8 días después. La Biblia no dice que hubo alguna aparición durante la semana, entonces fue de domingo y 8 días después volvió a aparecer estando los discípulos en el mismo lugar, pero ahora sí estaba Tomás con ellos. Interesante que hay una negación, ¿verdad? No sabemos la condición en la que se encontraba Tomás y así todos los discípulos. ¿Okay? Cuando a uno le embarga la tristeza, la pena, todo cambia. ¿Okay? Uno no quiere salir al público, no quiere que las personas le consuelen, a veces uno quiere estar solo, a veces esa esperanza va desapareciendo, va mermando, y la Biblia no dice exactamente la causa por la cual Tomás no estaba, ¿okay? Pero lo cierto es que a Tomás se le conoce como el incrédulo, pero la Biblia y sobre todo el apóstol Juan lo señala de otra manera, lo señala como un hombre que amaba al Señor y que en sí tenía valentía. Si ustedes se acuerdan, en el episodio cuando leímos de la muerte de Lázaro, Jesús se había ido de las cercanías de Jerusalén porque los judíos querían matarle. Pero cuando se escucha la noticia de que Lázaro había muerto, dice, vamos allá. Y inmediatamente los discípulos, y en parte Tomás, le dice, ¿cómo, Jesús? O sea, ¿qué decisión es esa? ¿Cómo vas a volver a donde te quieren matar? Y como Jesús estaba, ¿verdad?, decidido a hacer eso, Él dice, vayamos nosotros y muramos también con Él. O sea, Tomás mismo, vemos ahí una valentía de que dice, bueno, si no hay otra cosa que hacer, vamos y muramos. Pero era un hombre que era fatalista, porque él no dice, bueno, las cosas van a resultar bien, sino que vamos a morir, pero bueno, vámonos para allá a morir. Entonces era una persona, ¿verdad?, que se caracteriza también por su pesimismo y la forma fatalista como veía la vida. ¿Okay? Muchas veces somos así. Siempre se ve primero ¿qué? Lo negativo, lo malo, las cosas, ¿verdad?, que no van a salir bien, antes de que, bueno, con ayuda de Dios todo va a resultar para bien. Normalmente no lo vemos así, lo vemos mal y a medida que vemos que va cambiando las cosas, oye, sí, creo que esto es lo que Dios quería, pero no era el principio de nuestro pensamiento, sino fatalista, esto va a salir mal, me va a quitar esto, voy a perder aquello y esto va a suceder y no me voy a sanar y no voy a salir de esta situación.
Y a veces entonces le echamos la culpa a Tomás, que era el incrédulo. No, a veces somos nosotros mismos, ¿verdad? Los que debemos recibir ese apodo. Normalmente ese apodo a las personas que no creen se le dice ¿qué? Tomasito, diciendo el incrédulo. ¿Ok? Pero de por sí ya él tenía un sobrenombre que dice ahí la palabra de Dios, dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, o sea, él ya tenía un apodo, ¿ok? Y ese apodo es gemelo, es mellizo, ¿ok? Al parecer era porque sí tenía un hermano, una hermana, pero la Biblia no dice quién era. Pero ya de por sí para ese entonces, ¿qué tenía? Ya tenía un apodo, Dídimo, gemelo, podemos decir así. Y a veces la gente quiere buscar a ese gemelo, y me gusta la ilustración que tuvo el pastor de IBCJ. Él decía, a veces queremos buscar el gemelo, aunque la Biblia no lo dice, pero ese gemelo eres tú y yo. Porque a veces actuamos como Tomás. Entonces, ¿quién es ese gemelo? Nosotros, eres tú y yo. ¿Okay? Cuando actuamos y vemos la vida como Tomás la estaba viendo en ese entonces. En el capítulo 14 que vimos de Juan, versículo 5, Tomás le dice al Señor, ¿verdad? Porque él le dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Pero él quería seguir al Señor. Él deseaba seguir al Señor y le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? O sea, dinos exactamente a dónde te diriges y nosotros estamos gozosos de qué? De seguirte, pero debemos saber a dónde vamos. Pero cuando Tomás regresa, ¿verdad?, de esta situación que les he dicho, de lo cual le embargaba, ¿verdad? Estaba desmoronado, su corazón estaba desgarrado por la muerte de su maestro. Pero cuando él decide volver, ¿verdad? Y ya se reúne con los otros apóstoles, ellos están contentos. Ellos están con gozo. ¿Y qué le dice? Dice el versículo 25, le dijeron pues los otros discípulos a Tomás, al Señor hemos visto. Eso ya por supuesto le había causado una gran alegría, porque ya los que sí vieron a Jesús, que también eran incrédulos, cuidado, no es que ellos sí estaban creyendo que Jesús había resucitado y que se les iba a aparecer en cualquier momento, ellos no esperaban eso. Ellos igual estaban con incredulidad. Pero Jesús se les apareció y los confortó, pero no estaba Tomás. O sea que ellos no eran menos incrédulos que Tomás. Igualito, ¿ok? Pero Tomás dice que al escuchar esto y ver, ¿verdad?, su euforia, su alegría, su contentamiento, y que con sus palabras ellos querían darle ánimo a Tomás, que tal vez no la tenía, Tomás no les creyó. ¿Ok? Igual que Pedro y Juan no le creyó a las mujeres cuando dijeron Jesús ha resucitado. ¿Y cómo sabían las mujeres que había resucitado? Una la habían visto, pero si ustedes leyeron la tarea, si hicieron la tarea de leer los evangelios sinópticos, los ángeles le habían dicho, ¿por qué ustedes buscan entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué buscan entre los muertos, en el lugar de los muertos, al que está vivo? Entonces, las mujeres habían tenido un anuncio de ángeles y también Jesús se le había aparecido a María Magdalena, pero ellos no le creían a las mujeres. ¿Ok? Entonces, Jesús tiene que ser el mismo el que aparece para que ellos crean. O sea, eran incrédulos. Entonces, ¿qué dice Tomás? Les dice a ellos, dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Vemos, hay una doble negación en el original. Él estaba aferrado a no creer. ¿Ok? Y no voy a creer lo que ustedes dicen. Y aun si lo viese, tengo que saber que eso no es un fantasma. Que es real. Tengo que tocarlo. Tengo que palparlo. Tengo que meter mi dedo ahí para saber que eso es real.
¿Okay? Porque algunos piensan que podía ser ¿qué? Un ser espiritual, pero que no era real como tal. Entonces, ¿qué es lo que exige Tomás para creer? No solamente verle, sino tocarle. Y con lo que vimos el domingo pasado, María Magdalena, a ver lo que hizo, no dejó de tocarlo. Estaba aferrado ahí tal vez a sus pies y no te vas, no te vas, no te vas. ¿Y qué le dice Jesús? No me toques. Y la diferencia es porque María quería verlo simplemente como ¿qué? Como esa persona que siempre estuvo con ellos de carne y hueso, pero no lo veía como el Redentor. ¿Ok? Entonces Jesús dice, "Ya, no me toques más, ahora me tienes que ver de otra manera. Ya no voy a ser el que voy a estar todo el día contigo, el compinche, sino soy el Redentor, soy el Salvador. Entonces tienes que guardar esa reverencia ante quien realmente soy. ¿Ok? Entonces, no es que no quería la cercanía de María, pero quería que lo viera de otra manera. ¿Me explico? En cambio, ¿qué pasaba con Tomás? Él dice, bueno, si aparece esta vez será un ser espiritual, pero no físicamente nuestro maestro. Entonces, Jesús dice, bueno, me voy a presentar a Tomás y le voy a mostrar que yo mismo soy. Y por eso le invita a tocarlo. ¿Ven la diferencia? Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que la incredulidad es la falta de fe en Dios. Eso es la incredulidad. La incredulidad es la falta de fe en Dios. Y es el obstáculo más grande, por decirlo de alguna manera, pues en realidad es el único. ¿Ok? Es el único obstáculo que impide recibir la salvación y las promesas de Dios. En primer plano, si hay incredulidad, si no creemos, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios, si no creemos lo que Jesús dijo acerca de sí mismo, ¿qué pasa? No alcanzamos salvación. Eso en primer lugar. Pero aún nosotros siendo salvos, si hay incredulidad, ¿qué dice Santiago? Aquel que no tiene fe, ¿qué debe hacer? Debe pedir fe. Porque el que no tiene fe es como el hombre que siempre está dudando. Es como la ola del mar, va y viene. Sí, no, sí, no, sí, no. Pero ¿cuál es el problema de ese dudar? Que es incredulidad, es falta de fe. Es que no recibe lo que pide. O sea, no vas a tener las promesas. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros somos incrédulos como Tomás, no es que no vamos a ser salvos, porque el Señor nos salvó, gloria a Dios, por pura gracia. Como cantábamos, inefable la divina gracia. ¿Y qué es inefable? Inefable es algo que no se puede expresar con palabras. Es demasiado inmenso, es demasiado grande. No se puede expresar. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vemos aquí? Que la incredulidad impide completamente recibir del Señor salvación y sus promesas. Así que debemos tener cuidado con eso. Por lo menos en la Biblia vemos que los israelitas no entraron en la tierra prometida. ¿Por qué causa? Por su incredulidad. ¿Ok? En Hebreos 3:19, los que están llevando apuntes, dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Imagínense, no creyeron en Dios y no obtuvieron lo que el Señor ¿qué? Les había prometido. ¿Qué sucedió con todos esos hombres, mujeres que salieron de Egipto? Dice que murieron en el desierto. Ninguno de ellos entró en Canaán. Ninguno. ¿Y cuál fue la causa? Dice la Biblia, su incredulidad. A causa de su incredulidad, Dios les hizo ¿qué? Estar errantes en el desierto, dando vuelta y vuelta hasta que murieron. Por su falta de fe en Dios, a lo que él había dicho, él los hizo ¿qué? Vagar sin obtener lo que Dios tenía para ellos. Y así es el hombre que no cree en Dios. Anda en esta vida ¿qué? Vagando. Para acá, para allá, haciendo, sale, entra, come, duerme. ¿Y qué?
no obtiene lo que Dios le vino a traer, salvación. Y muere. Y muere sin obtener lo que Dios le quería dar, a causa de su incredulidad. Asimismo, Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret. ¿Se acuerdan que después que él salió de Egipto, donde el ángel le había mandado a José estar resguardado, porque Herodes quería matarlo, y dice, sal, ya Herodes, quien quería matarlo, ha muerto, ven. Y él todavía por temor va a Nazaret. Por eso era Jesús de Nazaret. Era su ciudad natal, por decirlo de alguna manera, a pesar de que había nacido en Belén. Pero como él se crió en Nazaret, se le conoce como Jesús de Nazaret. ¿Okay? Pero ahí él no pudo hacer muchos milagros. ¿Y saben cuál fue el motivo? Otra vez, la incredulidad. Dice Marcos 6:5, y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos, pero muy pocos. Fue algo que ni siquiera fue perceptible. Pasó casi por el anonimato. Solamente aquí el autor divino lo da a conocer, que Jesús hizo uno que otro, pero no todo lo que quería hacer. ¿Y cuál fue el motivo? Incredulidad. La incredulidad conduce a una eternidad sin Dios. Eso es lamentable. El triste destino y lo que sucederá con todos los incrédulos está escrito en Apocalipsis, que el autor de Apocalipsis es el autor de este evangelio que hemos estado estudiando. Dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Entonces, fíjense, cobardes. ¿Qué tiene que ver la cobardía? Mucha gente es cobarde diciendo, no, yo no voy a seguirle al Señor, porque ¿qué van a decir de mí? ¿Y qué es eso? Cobardía. ¿Ok? De no seguir al Señor, esas personas pierden la oportunidad de ser salvos. Dice, incrédulos, ya hemos dicho eso. El que tiene falta de fe en lo que ha dicho el Señor. Los abominables, los que hacen maldad, homicidas, fornicarios, hechiceros, y los idólatras, y suena duro, ¿verdad? La última, los mentirosos. Los mentirosos son todos aquellos que niegan la verdad, y la verdad es Cristo. O sea, al negar a Cristo, te haces mentiroso. Es decir, Dios no existe, eso es una mentira. Que Jesucristo es el único que puede salvar, no creo eso, es una mentira. Estás creyendo la mentira. Porque creen, ¿verdad?, a Satanás, que dice, no, pero tú siendo bueno te puedes salvar. Tú adorando a otros santos que se han portado bien, ellos pueden interceder por ti. María puede interceder por ti. ¿Esos son qué? Mentiras. ¿Y a dónde van todos esos mentirosos? Los que dicen mentira y los que creen la mentira, todos van al infierno, la muerte segunda. Todos. Sin excepción. Pero si queremos tener la causa común, incredulidad. ¿Ok? Y lo dice Apocalipsis. Los estudios, se han hecho estudios a nivel mundial, global, y los estudios muestran que la incredulidad está en aumento. En aumento. Los escépticos han hecho un progreso significativo con su influencia en la educación, en el entretenimiento, en los sistemas judiciales y en el medio gubernamental, tratando de sacar ¿qué? A Dios de la ecuación. Todo sin Dios. Educación sin Dios, se prohíbe la Biblia. En muchos países está prohibido de Latinoamérica. Nicaragua tiene prohibido. Tú vas a visitar a Nicaragua y una de las cosas que va a decir ahí al entrar es, no puedes ingresar Biblias. Está prohibido. Así como tú cuando vas en una
aerolínea, no puedes llevar navajas, nada punzante, nada de aerosoles. Prohibido la Biblia. No puedes ingresar una Biblia a ese país. Y así está sucediendo en México, están trabajando en leyes para eso. Como en China, está prohibido la Biblia. Todo lo que se maneja y todo lo que usted vea una Biblia por allá es a nivel como si fuera droga, por narcotráfico, ¿verdad? Que lo meten ilegal. Bueno, las Biblias también entran, ¿qué? De manera ilegal. Es la única manera de tenerlo, porque legalmente no pueden ingresar. Todo aquel que tenga una Biblia, preso. ¿Y sabes lo que hacen estos hermanos nuestros en la fe? Apenas tienen una Biblia, la devoran. Se la memorizan. Se la memorizan. Y cuando están en una reunión, en una casa escondida, en una cueva, esos hermanos que se han aprendido, ¿quién se sabe 1 Timoteo 2? Yo, venga, recítelo. Y esa es la Biblia en la memoria de esas personas. Y a veces nosotros no valoramos lo que tenemos, ¿verdad? Y por eso dice el dicho que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero le damos gracias a Dios porque Él ha tenido bien entendernos misericordia. Entonces, como les dije, estos escépticos que no creen en la educación, se ha prohibido la Biblia. En las escuelas se prohíbe, ¿verdad? En muchos lugares mencionar a Dios, dar una creencia. Tú no puedes ser enfático en un dogma, en una doctrina. Tienes que dejarlo así como muy liviandito. Pero todas las doctrinas, ¿verdad?, del LGBT, de la identidad de género, lo dan con fuerza. Eso sí tienes que darlo. Y si tú como profesor no lo das, te rehusas a eso, te votan. Todo es, ¿verdad?, en contra de lo que es el sistema de Dios, para que se implante el sistema del mal. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, pues vivimos en un mundo caído, es lo que dice la palabra de Dios. Y 2 Corintios 4:4 lo dice claramente. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Lo vuelvo a leer. Fíjense lo que dice 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Para que no vean a Cristo como el Salvador. Están cegados. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, imagínense cuando se escribió eso, Pablo a Timoteo, estamos en los postreros tiempos hoy día, pero dice, pero el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios, dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en estos que estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe, negarán la fe, negarán a Cristo, escuchando a espíritus, ¿qué? Engañadores. Y a doctrinas de demonios. Todo lo que estamos hablando ahorita del LGBT, ¿eso es qué? Es doctrina de demonios, es demoníaco. Es todo lo que Dios siempre ha dicho que está mal. La gente quiere que tú aceptes sí o sí al que es homosexual, a una mujer lesbiana, a un trans. Pero Dios lo acepta. ¿Dios quiere eso? Dios no quiere eso. Dios dice en su palabra que está mal el hombre que se echa con hombre. Que la mujer, dejando el uso natural de estar con su esposo, va y se acuesta con otra mujer. O peor, van más allá a lo abominable que dice que aún ni se nombre. Y es que van y hacen, ¿verdad?, cosas lujuriosas, perversas. Dice,
tan horribles que ni aún se nombre entre nosotros. Y esa es nuestra sociedad actual. Ahora, ¿Dios tiene amor hacia esa persona? Sí, por supuesto. ¿Quiere que cambien? Sí. ¿La va a aceptar así? No. Él la recibe, pero las transforma. Si reciben la salvación, no pueden seguir siendo homosexuales, no pueden seguir siendo lesbianas, no pueden seguir siendo trans. Tienen que cambiar. Debe haber fruto de arrepentimiento. No pueden vivir en un estado de pecado, lo cual Dios abomina. Por lo cual Cristo murió para que eso fuese erradicado. La Biblia advirtió contra la incredulidad y la apostasía hace ya 2000 años. En 2 Timoteo 4:4 dice, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. La gente que cree la mentira. Cree lo simple, ¿verdad? Lo que el hombre puede entender en su conocimiento finito. Y Dios es infinito. Gloria a Dios. Yo le he dicho a varios hermanos que Dios siempre será Dios. Y nosotros, aunque estemos en la presencia del Señor, dice la Biblia, wow, cuando yo esté en el cielo voy a saber todas las cosas. No. Sabrás las cosas que Dios quiere revelar. ¿Ok? Cosas como la creación, cosas ahí, ¿verdad? Que usted puede estar cuestionándose ahorita, pero ¿a Dios le vamos a conocer plenamente? No. Porque si le conociésemos plenamente, Él ya dejaría de ser Dios, porque ya nosotros adquirimos tal conocimiento que conocemos a Dios. No. Dios es inmensurable. Y a pesar de que estemos en el cielo, la eternidad no alcanzará ¿para qué? Para conocerle perfectamente. Seguirá siendo Dios. ¿Me entienden? Sigue siendo Dios. Es como cuando usted lee un libro y lo lee tapa a tapa, ya me sé lo que está en ese libro. Ya no tengo que seguir leyendo más nada. No, con Dios no es así. Usted leerá y leerá por la eternidad y ¿qué? Y Dios todavía seguirá manifestando su gloria, su poder, su carácter. Es maravilloso, porque Dios es Dios. ¿Ok? Aunque estemos salvos, aunque nuestro cuerpo sea glorificado, siempre seguiremos siendo ¿qué? Finitos ante la infinidad de Dios. Y siempre vamos a tener necesidad de ¿qué? De ser enseñados, de aprender. Gloria a Dios. Por eso. Jesús conoce el corazón de Tomás, conoce sus temores, conoce su falta de fe. Y así nos conoce cada uno de nosotros también. Y por ello vuelve a visitar el siguiente domingo a los discípulos, porque él sabe que está ahí, ¿quién? Está Tomás. Y Tomás no lo había visto. Y solo por él, el Señor vuelve a aparecerse a los 11. ¿Ok? Porque ahí estaba Tomás. Y dice que Jesús, ¿verdad? Entró estando las puertas, ¿qué? Cerradas. Y es lo que comentábamos un poquito. Uno lee, ¿y quién puede entrar con las puertas cerradas? Físicamente es imposible. Una materia no puede atravesar otra materia si no hay transformación. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería lo que pensaría que era esa aparición de Jesús Tomás? Un fantasma. Un fantasma. Nadie le abrió la puerta. ¿Se acuerdan el hecho cuando la iglesia estaba orando por Pedro, que estaba en la cárcel? Ellos oraron con fe. ¿Y qué hizo Dios? Atendió a la respuesta de la iglesia y mandó unos ángeles a que liberasen a Pedro de la prisión. Y pasó la primera guardia, la segunda guardia, la tercera guardia, y después ya estaba en la calle, y él se fue a donde estaban los hermanos orando. Y toca la puerta. Y va esta chica corriendo y dice, ¿quién es? Pedro. Dejó la puerta cerrada y corrió adentro. Pedro está afuera. Y dijo, ¿estás loca? ¿Por qué estaban orando? Por la liberación de Pedro. Pedro estaba en la puerta y no le abrieron, no le creyeron. Entonces tú oras a Dios, Dios hace la obra y yo no le creo a Dios. Qué triste. Está como ese episodio de unos hermanos dice, ya había como 3 meses sin llover
Y los hermanos dicen, bueno, hay que orar, que Dios mande lluvia. ¿Cuántos creen que Dios puede mandar lluvia? Amén, amén, todos amén. Bien, el próximo domingo vamos a tener una reunión, vamos a orar, traigan su prueba de fe. Se reunieron los hermanos y oraron y empezó a llover. Pero ¿saben qué? Solo una niña había llevado un paraguas. Esa sí tenía fe porque sabía que iba a llover y fue preparada para eso. Los demás, incrédulos. ¿Cuántas veces oramos diciendo que creemos en Dios, en lo que puede hacer? Y decimos amén y ya nos invade la duda. No, no creo. Eso es como que es muy difícil para Dios. No creo que Dios pueda hacer eso. ¿No les ha invadido a veces eso? Si somos honestos, yo creo que sí, a la mayoría. No le creemos a Dios. Y si nosotros siendo cristianos no le creemos, ¿cómo vamos a pretender que los que no tienen relación con el Señor le crean? Debemos ser hombres y mujeres de fe. Y demostrar a los demás que tenemos fe. Jesús entra, pero se hace visible, pero invita a Tomás, ¿qué? A tocarle. Fíjense que se pone en medio de ellos, les da el saludo como lo hizo el domingo pasado. Paz, ¿qué? Paz a vosotros. Y qué hermoso saludo. ¿Ok? Qué hermoso saludo. Porque solo Jesús puede otorgar esa paz. Solo Jesús puede otorgar esa paz. Ellos pensaban que tenía paz porque se estaban escondiendo y a pesar de que lo estaban buscando otra vez por ahí afuera, ellos se sentían ¿qué? Seguros en ese cuarto escondidos. Pero ¿qué pasaba si salían? ¿Tendrían paz? ¿No? Porque encontrarían la adversidad, encontrarían que deberían estar con, ¿verdad? Con cuidado, sigilosos, escondiéndose. Eso no es tener paz. ¿Okay? Es como cuando un ladrón ha hecho su fechoría, ¿qué hace? Él no sale libremente, como no pasó nada. No, él escucha una sirena, se esconde, escucha y no tiene paz. Tocan a la puerta, puede ser el vecino para pedir algo de azúcar y está asustado porque piensa que es la policía. Pero Jesús entra ahí y le dice, paz a vosotros. ¿Es la paz de qué? Que Él da. En Juan 14, 27, nosotros lo estudiamos. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Es su paz, solo la tiene Jesús. ¿Ok? Yo no os la doy como el mundo la da. ¿El mundo ofrece paz? Sí, el versículo dice, yo no las doy como el mundo la da. La da ofrece una paz. ¿Qué ofrece en parte? ¿Cómo la promociona el mundo? La paz. Hazte de dinero. Busca una fortuna. Juega el quino. Si te lo ganas, vas a estar tranquilo para toda la vida. Es más, no tienes que trabajar más. Así, eso es el pensar. Vas a estar resuelto. No tendrás preocupaciones. ¿Quién dijo que no? ¿Acaso el que tiene dinero no se enferma? El que tiene dinero no muere. El que tiene dinero no se les mueren sus familiares. Igualito. Al que tiene y al que no tiene le sucede lo mismo. Por eso dice Salomón en Eclesiastés, una cosa común, un mal común hay debajo del cielo. ¿Y qué le sucede qué? Al bueno y al malo, al rico y al pobre. Pero es engañoso. Eso no es paz. Pero es lo que el mundo ¿qué? Promociona. Jesús dice, yo no les doy esa paz. Doy otra. Soy yo mismo el que le da la verdadera paz. Gloria a Dios. Y qué hermoso es que el Señor nos dé su paz. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Lo que necesitamos cada uno de nosotros ¿qué? La paz de Cristo.
¿Ok? Y la paz es esa buena relación otra vez con el Padre. Dice la Biblia, bienaventurado aquel, ¿verdad? Cuyo pecado ha sido, ¿qué? Perdonado. Aquel al cual no se le inculpa de pecado, sino que es inocente, pero no por nosotros, sino porque Cristo nos hizo inocentes por su obra. Y eso nos da paz. Es tan importante cuando confesamos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque si no confesamos, ¿a quién le estamos dando oportunidad de que nos acuse? A Satanás. Porque como eso está oscuro, eso está oculto, ¿qué hace Satanás? Yo sí sé lo que tú hiciste. Como esa película, ¿verdad? Que es de terror, que dice, sabemos lo que hiciste el verano pasado. Ellos quisieron como ocultar, pero había alguien que era testigo de lo que había hecho. Pero si uno confiesa su pecado, ¿de qué nos vamos a preocupar si ya lo dimos a conocer? Ya la gente sabe, o sea, ¿de qué me van a acusar? Ya la gente sabe. Pero si tú lo ocultas, Satanás dice, ay, tú sí eres hipócrita, mira, haces esto y aparentas que no lo estás haciendo, estás siendo acusado, no tienes paz. Por eso el mismo Señor Jesucristo nos invita a que confiesa tu pecado. Si confesamos nuestros pecados unos a otros, el Señor, ¿verdad?, nos perdona, tenemos paz. Pero a veces nosotros queremos, ¿qué? Ocultar eso. ¿Y qué hace Satanás? Nos tiene en la mira. Te tengo agarrado. Ese es el problema. Aún dentro del ámbito cristiano. ¿Ok? Le damos oportunidad más a Satanás que a Cristo que nos quiere perdonar. Porque ahí es la promesa, ¿verdad? Si confesamos nuestro pecado, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos paz. Paz para con Dios. Y después de este saludo, ¿verdad?, se dirige a Tomás. Porque la visita tenía que ver ¿con quién? Con Tomás. Y aunque no sabemos, porque Jesús nos apareció, pero como Él es Dios, Él sabía lo que estaba en el corazón de Tomás. ¿Qué hace Jesús de una? Dice, Tomás, ven acá. Aquí estoy, mira. ¿Ves mis heridas? Mira mi costado. Ven, acércate. Mete tu dedo, mete tu mano. Pero hay un mandamiento que le da el Señor. Por favor, deja de ser incrédulo y sé creyente. Fíjense cómo le dice el Señor, ¿verdad? Versículo 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Ahí la palabra incrédulo es apistos en el griego. Y es interesante que para creyente es pistos. Y solamente lo que diferencia estas dos palabras es la A, ¿verdad?, que va como prefijo. Si dices apistos, es incrédulo o no creyente. Y si dices pistos, es creyente. Igual que teo, teología es el estudio de Dios. Teo es Dios. ¿Qué se le dice a los no creyentes en Dios, los que no creen en Dios? Ateo. Ateo. O sea, niega a Dios, sin Dios. Entonces ese prefijo a niega lo que sigue. Entonces, ateo, ¿qué es? Que no cree en Dios, sin Dios. Aquí apisto es incrédulo, no creyente. ¿Ok? Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús a Tomás? Por favor, ya deja las excusas. Aquí está la prueba, ¿ok?, de que yo estoy vivo. Cree en mí. Ahora, la Biblia no dice exactamente si lo tocó o no. La invitación estuvo, ¿ok? Yo particularmente pienso que no hizo falta. Fue tanto la conmoción en su ser que él se postra y clama, Señor mío y Dios mío. Y Jesús no le recrimina eso. ¿Qué le está diciendo? No solamente eres maestro, ahora yo creo completamente que tú eres Dios. Porque dice, Dios mío.
Eso no se decía, ¿ok? Los apóstoles no decían eso. Solo Pedro, ¿verdad? Cuando Jesús preguntó, ¿y quién dice la gente quién soy yo? Y la respuesta fue que algo revelado por el Padre. Eres dichoso, Pedro, porque eso, ¿verdad? No vino de tu sabiduría humana, sino que mi Padre que está en los cielos te la dio a conocer, te la reveló. Pero aquí dice Señor mío y Dios mío. Habla de señorío, o sea, tú eres mi Señor. Me rindo a ti, eres mi Dios. Y eso no le corrige, ¿ok? Pero es una clara evidencia de que Tomás en ese momento obedeció a ese mandato, creyó. ¿Ok? Y el Señor nos invita con todo lo que hemos estudiado, con todo lo que dice la palabra de Dios, con todas las pruebas fehacientes que hay. Invita a todo ser humano, es responsabilidad del ser humano creer. Es responsabilidad del ser humano creer. Usted no va a llegar al cielo, no, es que tú me cerraste las puertas, tú no me recibiste, tú... Ahí no dice que Dios impide que tú creas, es Satanás, ¿verdad? Que te tiene cegado en el entendimiento. Pero ¿a qué nos ha llamado el Señor? A que seamos luz. Así como, ¿verdad? Jesús escogió a Pablo para hacer luz a los gentiles, para que crean el Evangelio, nosotros somos también llamados, ¿qué? A llevar esa luz donde están las tinieblas. Para que esa luz resplandezca en medio de las tinieblas. Y esas personas puedan ver a Cristo. Porque ahorita no lo pueden ver, están en oscuridad. Pero cuando nosotros llevamos el Evangelio, ¿qué les resplandece a ellos? La luz, la esperanza, la luz de Cristo. Claro, después tienen que tomar una decisión. O mantenerse en su incredulidad o creer. Pero ¿cuál es el mandato de Cristo? Que crean. Que crean en Él. ¿Ok? Ahí hay algo también interesante que le dice Jesús, ¿verdad? Le dice, Tomás, tú has creído en mí porque me has visto. O sea, Dios mismo actuó, ¿verdad? Y dio el privilegio ante esa duda de Tomás de presentarse. ¿Qué sucede hoy día? Muchos piden eso. No. Hasta que yo no vea a Jesús, hasta que no se me aparezca, hasta que yo no lo toque, ¿qué dicen? Yo no creo. Bueno, lamentándolo mucho, la Biblia no dice que Jesús se va a aparecer ahorita, sino vendrá, por supuesto. Pero ya en esa venida es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. Cuando todo ojo lo verá, ya ahí no es que tú, sí, ya, yo creo, no, ya es tarde, ya es tarde. ¿Verdad? Porque es como en los días de Noé, dice la palabra de Dios, que vendrá el juicio. La era de gracia acabará. Y cuando creyeron, estos que fueron incrédulos todo el tiempo a lo que pregonó Noé, viene un juicio. Prepárense, entren al arca. ¿Y qué hacía la gente? Reírse, burlarse. No creían. La puerta se cerró. Empezó a llover. Y dijo, está cayendo agua, qué bueno esto. Es algo nuevo. Se admiraron de esas cosas nuevas. Pero ya cuando el agua le llegó aquí, empezaron a preocuparse. Cuando estaba por aquí, esto está crítico. Y cuando estaba por aquí, estaban pidiendo auxilio. Y todavía decían, Noé, abre la puerta, déjanos subir. Ya no puedes. Y todos perecieron. Así será la venida del Señor. Cuando Él aparezca y todo ojo le vea, que van a decir, es verdad. Pero es tarde. Es tarde. Por eso dice Jesús, porque me has visto, Tomás, has creído. Pero hay algo mejor que eso. Yo me alegro porque hayas creído. Pero eso fue porque me viste. Pero son bienaventurados.
Sumamente dichosos aquellos que han creído sin haber visto, por pura fe. ¿Ok? Por fe. Como dice 2 Corintios 5:7, por fe andamos, no por vista. Muchos cristianos quieren andar por vista. Si yo veo, voy por ahí. Y si yo creo esto, hago esto. No, esos no son verdaderos creyentes. Porque hemos dicho una y otra vez que la Biblia dice que sin fe es imposible. Es imposible. O sea, la Biblia dice, sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. ¿Y qué es la fe según Hebreos? Es tener la esperanza, la confianza, nuestra fe depositada en Dios de lo que Él ha dicho, aunque no lo veamos, que es verdad. ¿Y por qué creemos que es verdad? Perdón. Porque el que lo dijo es verdadero. Él mismo es la verdad. Es cuando usted agarra confianza con alguien y usted le conoce y le dice, yo voy a estar allá a las 3 de la tarde. ¿Usted qué hace? Usted lo espera en el sitio señalado. ¿Por qué? Porque usted sabe que va a llegar. Porque si usted no creyera que eso va a suceder, usted dice, me quedo en mi casa, ¿para qué me voy a vestir? ¿Para qué me voy a bañar? ¿Para qué me voy a perfumar? ¿Para qué? Cualquier cosa. ¿Para qué voy a ir para allá? Si él no va a ir. Pero cuando usted conoce a la persona, usted se alista y hace, y lo espera ahí, porque sabe que él va a llegar. Porque conoce a la persona. Cuando nosotros conocemos a Cristo, por fe, sabemos que todo lo que Él ha dicho, lo hará. Gloria a Dios. Lo hará. Primera de Pedro 1, 8 y 9 dice, a quien amáis sin haberle visto. Gloria a Dios. ¿Amas al Señor? ¿O no porque no lo has visto? El verdadero creyente ama a Dios sin haberle visto. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Gloria a Dios. Repito ese texto, 1 Pedro 1, 8 y 9. A quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. ¿Hay gozo en nosotros? ¿Le creemos a Dios? Y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, vamos a recibir lo que el Señor prometió, que es la salvación de nuestras almas. Y bienaventurados no conlleva solo a la condición de felicidad que debemos tener, sino que también declara la aceptación de Dios al receptor. O sea, Dios nos acepta. ¿Por qué? Porque hemos depositado fe en Él. Dios nos recibe. ¿Y cómo termina este capítulo? Dice el versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gloria a Dios. Cuando ustedes leen los otros evangelios, van a ver que hay muchos milagros, muchas otras cosas que Juan no menciona. Jesús hizo muchos milagros. Es más, dice la misma Biblia que si se registrase todo lo que el Señor hizo, ¿no alcanzaría qué? Los libros. Dice Lucas, no alcanzarían los libros para poder escribir en detalle todo lo que el Señor hizo. Pero lo que el autor divino ha querido revelar está. Y el apóstol Juan escribió algunos, los más importantes, podemos decir así, en cuanto a la deidad de Jesús. Porque él comienza, ¿verdad? En el principio era el verbo, a diferencia de los otros evangelios. Y habla del amor de Jesús, ¿ok? Entonces, nos señala que Jesús hizo muchas más señales de las que están escritas aquí en el Evangelio de Juan, las que hemos estudiado. Pero las que están escritas es ¿para qué? Para dar testimonio, sirven como testimonio, ¿okay? Como prueba de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, el esperado, el Salvador, el Hijo de Dios.
¿Y cuál es el resultado que se espera? Que creamos en Él. El resultado es que creamos en Él. Cuando hay testigos, ¿verdad? En un juicio, ¿para qué se ponen los testigos ahí? Primero para identificar cuál es la verdad, ¿verdad? Y ahí creer o no creer que esa persona es culpable o inocente. Pero depende de qué, si los testigos dicen la verdad o dicen la mentira. Porque si todos los testigos dicen mentira, ¿qué es lo que va a creer el jurado? La mentira. Pero ¿qué hace falta aparte de los testigos? Pruebas. Amén. Tiene que haber pruebas. Pero con el Señor Jesucristo hay testimonio de testigos que lo vieron y hay pruebas. Su tumba está vacía. Él ascendió. Apareció no solamente a las mujeres, no apareció solamente a sus discípulos, sino que apareció antes de la ascensión a 500 hombres. Y todo lo que dice la palabra de Dios acerca de él ha sucedido al pie de la letra, en el lugar y la fecha que se señaló. Es increíble. Y aún así la gente que dice, esto es una fábula, esto es un mito, pero sí creen en el cuento de Pinocho, de la hada madrina, de Blancanieves. Eso sí lo creen. Y la verdad, hacen burla de ello, tristemente. Esa vida solo se encuentra en Jesús, como él mismo declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué concluimos, hermanos? Aplicaciones prácticas. Te pregunto, ¿no puedes creer si no ves? ¿Necesitas que Jesús mismo se te aparezca como a Tomás para ser creyente? El problema de la incredulidad está en el hombre. Es responsabilidad del hombre, no de Dios. Hay muchas pruebas indubitables que señalan la verdad de que Jesucristo es quien dijo ser. Tienes que buscarlas, pero están ahí. Está el fundamento bíblico y hay pruebas ¿qué? Históricas. Si tú dices, no, la Biblia es un libro cualquiera, bueno, vea las fuentes históricas. Vea esos primer siglo, segundo siglo, hasta el siglo IV. La Reforma, todo lo que sucedió. Hay pruebas extrabíblicas que van a declarar ¿qué? Que es verdad. Jesús existió, Jesús resucitó. Todo lo que dice la Biblia, otros libros seculares que confirman que lo que la Biblia dice es verdad. O sea que no hay excusa. Lo que pasa es que la palabra de Dios dice claramente que pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. ¿Y qué dice el necio en su corazón según la Biblia? No hay Dios. Ellos lo que quieren buscar no es, ¿Dios existe? No, es Dios no existe. Pero pretendiendo ser sabios, que dice la palabra de Dios, se hicieron necios. Necio es, no hay Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Eres de los bienaventurados que han creído aunque no han visto? ¿Ha actuado la fe verdadera en ti, en tu decisión por Cristo? Y en último lugar, aprovecha la oportunidad que Dios te sigue concediendo para creer en Él. Pero no te demores, no sabes hasta cuándo durará. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno y eres maravilloso. Gracias porque tú conoces, Señor, nuestro corazón, nuestra mente. Gracias, Señor, porque tú eres real, porque tú eres verdadero, porque tú vives, Señor, y ofreces vida a todo aquel que cree en ti. Te pedimos por aquellos que aún, Señor, están en incredulidad. Señor, te pedimos que, por favor, tengas de ellos misericordia. Que puedan venir a ti, Señor, que puedan rendirse a ti mientras hay oportunidad.
Y ayúdanos a nosotros a cumplir nuestra tarea, Señor, de llevar luz en esos lugares tenebrosos, Señor, donde esas personas tienen aún el entendimiento entenebrecido, ajeno, Señor, de ti. Todo esto te lo pedimos, Señor, dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.